I'm gay. Hola gente, este es mi primer video. El fanfic no es mío, es del usuario Yuanel03, nombre del fic. Algunas deudas que pagar hecha por Yuanel03 Chapter 1. Bueno, aquí presentando un fanfic Ichigo Xarem que se me ocurrió a partir de mi otro fic. Es parte de la naturaleza que también es alguien Xarem. Ahora la idea principal. Un harem para Ichigo ridícula y estúpidamente grande, con todas las chicas que pueda meter al harem, esta vez no tan lógico pero sin exagerar. Piloto. Muchas deudas que pagar. Había pasado un tiempo desde que la lucha entre Shinigami sustitutos tuvo lugar. Kurosaki Ichigo estaba acostado boca arriba en su cama, con una tarjeta de plástico pequeña en su mano pensando en los recientes acontecimientos. Acababa de regresar nuevamente de la Sociedad de Almas. Hace tiempo fue a solicitar el cuerpo de Jinhou para darle un entierro apropiado, el cual se llevó a cabo el mes pasado. Lo no había visto a nadie de los chicos de Escution desde entonces y ni siquiera en el funeral fue capaz de ver a Ryuka de nuevo. Hacia unos días fue llamado a la Sociedad de Almas, pensó que para conversar acerca de sus acciones pero se equivocaba. Lo llamaron para darle un reconocimiento por haber salvado la Sociedad de Almas, Hueco Mundo y el mundo humano, además de terminar de limpiar los trapos sucios que habían estado escondiendo y por darles la oportunidad de recuperar a algunos de sus más apreciados capitanes. Además de cierto pago, que se podría decir era el equivalente de sueldo de capitán desde que había conseguido sus poderes y un pago constante mientras les siguiera ayudando, el pago se lo entregaban por medio de una tarjeta que sostenía en estos momentos. Realmente le parecía una gran exageración todo lo que habían hecho. Él les había dejado claro que no quería ni necesitaba de un agradecimiento o algo parecido pero aún así se lo dieron, junto con prácticamente todo el crédito por la derrota de Aizen. Por lo menos no le dieron todo el crédito por detener a los arrancar, eso sí ya sería ridículo. Y es que no pensaba que se mereciera tanto, principalmente porque no sentía que él hubiera hecho algo para recibir tanto reconocimiento. Sin Rukia, Sado, Ishida y Renji no habría sido capaz de salvar a Inoue, a quien por cierto la tacharon de traidora. Sin Inoue él habría muerto en Hueco Mundo y aunque técnicamente lo hizo 2 veces, fue Orime la que causó su regreso. Sin Unohana no habría sido capaz de recuperarse completamente antes de llegar a Karakura. Sin Byakuya ni Kenpachi no habría podido derrotar a los arrancar a tiempo para salvar a sus amigos. Si los demás en Karakura no hubieran derrotado a todos los arrancar, no habría tenido tantas oportunidades de luchar contra Aizen con toda su fuerza. Si Urahara, Yoruichi y mi padre no se hubieran presentado a pelear, jamás habríamos vencido, ya que lo que realmente derrotó a Aizen fue un Akodo lanzado por Urahara, no él. Además de no ser por mi padre, posiblemente no hubiera sido capaz de nada porque en ese momento era demasiado débil. Y había muchas más personas que en algún punto les ayudaron y que sin ellos nunca habría sido capaz de lograr lo que todos reconocían como su logro personal. Esto realmente no le gustaba. Como finalmente había terminado la escuela, había decidido entrar a alguna universidad, pero tras los recientes acontecimientos había decidido no entrar a ninguna y cuidar de su familia. Con el dinero que le iba a estar dando la Sociedad de Almas no tenía necesidad de trabajar y podía concentrarse en cuidar de sus hermanas y además, ahora había encontrado otra cosa que hacer. Pagaría todas las deudas que tenía pendientes con todos los que alguna vez le prestaron ayuda, por muy pequeña que fuera. Por lo menos ya que no recibieron reconocimiento ni crédito por sus acciones tendrían algún tipo de recompensa. Así que empezó por lo más básico y pensó en la primera persona que le ayudó, Tatsuki. Mucho antes de que todo empezara, ella había sido su soporte en más de una ocasión, pero como la mejor manera de pagarle era pagándole junto con los demás de sus amigos, decidió dejarlo para después. Después pensó en Rukia, posiblemente se encontrara trabajando como teniente en ese momento y la mejor manera de pagarle era con algún producto de Chapi, un muñeco de colección, un dulce o algo así. Después estaban Ishida, Chade y Inoue. Ellos 3 realmente le habían ayudado más que cualquier otro, cada uno por sus propios motivos, pero aún así tenía que pagárselo de alguna manera. Luego estaba Urahara, Yoruichi, Tesai, Hinta y Ururu, ellos también lo ayudaron, desde que necesitaba ayuda para recuperar sus poderes, y Urahara y Yoruichi en muchas ocasiones más. Después cuando fue al Rukogai fue ayudado por Kukaku y Ganju, aunque realmente no tenía idea de cómo compensar a Ganju, sí tenía idea de cómo compensar a Kukaku.
Además también les debía mucho a algunos capitanes, a Anataru en particular sentía que le debía más que a todos ya que le ayudó desde la primera vez que lo conoció. A Byakuya y a Kenpachi no sentía que les debiera nada, de hecho por algún motivo sentía que ellos tenían una deuda con él pero decidió dejar de lado ese sentimiento, por lo menos por ahora. Luego tenía que compensar a los Bizard por ayudarle a controlar su Oyou y a Nell por ayudarle en Hueco y a algunos otros a arrancar, como los amigos de Nell. También estaba Riruka, ella se había alejado de él desde la pelea contra Jinjo y aunque sabía dónde se encontraba no sabía ni siquiera qué iba a decir cuando la viera de nuevo. También estaba Nozomi, es pequeña y débil chica que sacrificó su propia vida por todos ellos y lo último que hizo con él fue disculparse por haber hecho eso. Realmente le gustaría pagar esa deuda pero eso no parecía posible, otra deuda que no podría resolver nunca. Entonces recordó a Sena, esa chica que era mucho más que recuerdos como muchos habían pensado, la chica proveniente de ese extraño mundo entre la sociedad de almas y el mundo humano, la chica que todos debieron haber olvidado, él incluido. Pero jamás lo hizo, no sabe la razón, sin embargo él no pudo olvidar a Sena. Quizás ella nunca existió realmente y fue toda una especie de sueño porque todo rastro de que ella alguna vez estuvo en ese mundo desapareció con ella cuando sacrificó su existencia para protegerlos. Un mundo en el que ella no vivía y que sinceramente llegó a pensar era mejor que no hubiera conocido pues de haber pasado esto, ella seguiría viva. No pudo ser capaz de escuchar las últimas palabras que Sena le dijo pero sí pudo ver su rostro, lleno de lágrimas pero aún así no completamente triste. Ichigo borró esa imagen de su cabeza y decidió comenzar con su lista de deudas pendientes. Primero estaban sus amigos, aunque realmente en ese momento no estaban muy disponibles que digamos. A diferencia de él ellos sí tenían planeado ir a una universidad por lo que las inscripciones y exámenes de admisión tenían ocupada la mayor parte de su tiempo. Por lo menos todos irían a una universidad local que había abierto el año pasado, incluso Ishida lo cual realmente lo sorprendió ya que pensaba que se iría a una universidad de Tokio o algo así. Pero cuando le preguntaron por eso dijo Tokio se puede volver muy aburrido con el tiempo, además no permitiré que los Kinki sean opacados por los Shinigamis. Evidentemente no quería irse y usaba eso como una excusa. Pero aún así eso le quitaba la oportunidad para agradecerles por el momento toda la ayuda así que su siguiente parada era la tienda de Urahara. Ichigo se levantó de la cama, salió de su cuerpo dejando encargado a una nueva Hikongai experimental que le había dado Urahara y se fue a la tienda de este. Al llegar se encontró con Ururu barriendo la entrada como siempre y Hinta practicando su bateo para un juego de béisbol próximo. Lo primero que hizo fue saludarlos y preguntarles directamente qué era lo que querían, a lo que Hinta respondió que quería boletos para ir al próximo partido de béisbol por lo que Ichigo los compró con el dinero que le dio la Sociedad de Almas y Ururu dijo que quería una paleta, por lo que Ichigo sin entender bien a qué se refería le compró una caja de 20 paletas gigantescas. Después apareció Tesai al que le hizo la misma pregunta y le compró una colección de objetos para limpiar y medicina experimenta, lo cual preocupó demasiado a Ichigo. Hola Kurosaki-san, ¿qué estás haciendo por estos rumbos? Preguntó Urahara saliendo de la tienda y encontrándose a Ururu con ojos de estrella mirando una caja de paletas ridículamente grande y a Hinta saltando de la felicidad por boletos en primera fila para partido de béisbol del domingo y Tesai prácticamente llorando de alegría. Nada importante dijo Ichigo mientras devolvía el saludo solo saldando cuentas pendientes. Oh, ¿y con quién tienes deudas pendientes? Preguntó curioso ante las palabras del chico. Con mucha gente incluyéndote dijo Ichigo mientras se acercaba y ambos comenzaban a caminar dentro de la tienda. ¿Tienes una deuda conmigo? Preguntó extrañado el tendero. Pues sí, me has ayudado en muchas ocasiones y creo que es hora que te devuelva el favor dijo Ichigo mientras tanto Urahara como él se sentaban frente a la mesa. Creo que te equivocas en algo Kurosaki-san dijo Urahara en tono completamente serio no tienes ni idea de lo mucho que significa para mí que Aizen finalmente haya sido detenido. Pero eso no lo hice por mi cuenta se quejó Ichigo al escuchar las palabras. Nunca dije que lo hicieras contestó Urahara sorprendiendo al chico básicamente te estuve utilizando desde que te conocí confesó Urahara sabía que eras posiblemente el único capaz de derrotar a Aizen y veo que no me equivoqué.
Eso no cambia que yo no fui el único involucrado en la derrota de Aizen, dijo Ichigo sin sorprenderse de las palabras de Urahara, pues su padre le había dicho todo lo que había pasado con Urahara y él en el pasado después de que terminó la batalla con Jinjo. Pero por mucho que te quejes tampoco cambia que finalmente fuiste tú quien derrotó a Aizen y permitió de mi Bokudou se activara, salvando a todos de una destrucción inminente. Ichigo en ese momento se quedó sin nada que decir. Así que por favor acepta los hechos como son, tú no me debes nada y si realmente quieres compensarme deberías empezar por creerte esto, dijo Urahara perdiendo ligeramente la seriedad en todo. Casi yo aún te debo demasiadas cosas ya que mucho de lo que has pasado pudo haber sido evitado si te hubiera contado antes algunas cosas. Ichigo finalmente tuvo que aceptar eso, no estaba convencido de las palabras de Urahara pero sabía que no sería capaz de hacerlo cambiar de opinión. ¿Y Yoruichi? Preguntó Ichigo cambiando de tema, ya que seguir hablando sobre eso no llevaría a ningún lado. Se encuentra en la Sociedad de Almas en este momento, dijo Urahara. Parece que tras su familia solicitó su presencia y no tuvo más remedio que asistir. Asuntos relacionados con su futuro y su familia. Esto último lo dijo muy preocupado pero hizo lo posible por evitar que Ichigo lo notara. Ya veo, dijo Ichigo mientras pensaba en qué hacer a continuación. ¿Me podrías hacer un favor? Preguntó algo dudoso por la extraña conversación que acababan de tener. Por supuesto, Kurosaki-san, dijo Urahara con su tono usual. ¿Me podrían enviar a la Sociedad de Almas? Preguntó pues allí se encontraban el resto de las personas con las que tenía una deuda. Por supuesto, es más ahora que no tengo por qué seguirme ocultando puedo enviarte directamente al Rukongai, dijo Urahara sin necesidad de una mariposa del infierno. Vaya, perfecto, exclamó Ichigo ante la buena noticia de que Urahara ya no tuviera problemas con el Sereitei y pudiera actuar con más libertad, quizás si le había ayudado en algo después de todo. Dicho y hecho, ambos bajaron a la arena de entrenamiento bajo la tienda donde Urahara abrió un portal que envió a Ichigo a la Sociedad de Almas, apareciendo en el Distrito 1 del Rukongai. Chapter 2 Ya lo sé, demasiado corto pero no se preocupen, los demás capítulos serán más largos, este es solo una parte de la introducción. Capítulo 1. Un ángel para el Rukongai. Ichigo estaba parado en el Distrito 1 del Rukongai. Estaba allí para pagar algunas deudas con las personas que una vez lo ayudaron, pues a su parecer él estaba recibiendo demasiado crédito. Para su sorpresa, en cuanto llegó vio una cara algo familiar. ¿Oni-chan? Preguntó la niña al ver a Ichigo. ¿Yui? Preguntó el Shinigami sustituto, quien parecía estar recordándola. Oni-chan, gritó feliz la pequeña niña mientras abrazaba repentinamente a Ichigo. Era Yui, la pequeña niña fantasma que vio el día en que obtuvo sus poderes de Shinigami por primera vez. Aunque se veía algo diferente. La última vez que la vio no era capaz de ver su ojo izquierdo porque lo tenía cubierto de sangre, pero ahora no había rastro de sangre, además de que usaba una blusa sin mangas de rayas horizontales. Oye inútil, se escuchó otra voz detrás de la chica. ¿Dónde demonios está el agua que te pedí? Yui solo giró su cara con el miedo reflejado en el rostro. Lo es, siento mucho Oni-chan, dijo casi llorando la pequeña niña. Oni-chan, esas palabras resonaron en la cabeza de Ichigo. Sentirlo no es suficiente, dijo aquel tipo agresivamente mientras la intentaba tomar del cabello. Pero antes de que Ichigo pudiera detenerlo, alguien más intervino. Perdónala, no lo volverá a hacer. Gritó un anciano, el cual recibió un fuerte golpe en el rostro, el cual lo tiró al suelo. Era la persona que los había ayudado la primera vez que llegaron al Rukongai y aparentemente la persona que había estado cuidando de Yui. Entonces Ichigo no fue capaz de contener su ira. Se acercó a aquel tipo y sin decir ni una sola palabra decidió cumplir su papel como hermano mayor de Yui y protegerla. De una sola patada hizo volar al tipo más 20 metros, aún sin usar nada de Reiatsu, solo fuerza física. Los compañeros de aquel tipo rápidamente atacaron a Ichigo, pero recibieron el mismo destino que su compañero. Ni creas que esto va a terminar así, iremos por todos los demás y regresaremos, dijo uno torpemente mientras le sangraba la boca. No serás capaz de protegerla por siempre, ni a ella ni a ninguna de las 200 hermanitas que tenemos, dijo aquel pobre diablo iluso, mientras se alejaba tropezando del lugar, completamente seguro de su victoria. Ichigo se quedó completamente serio, incapaz de pensar en algo más aparte del deber de un hermano mayor.
¿Sabes por qué los hermanos mayores son más fuertes que los menores? Para poder proteger a sus hermanos menores. La ira empezó a consumirlo mientras su ojo obtenía una tonalidad amarilla. Aún en silencio tomó su zampacto, la cual nadie reconoció, pues las demás son de tamaño de una espada regular y no están envueltas en vendas. Comenzó a reunir una gran cantidad de Reiatsu mientras pronunciaba la sentencia de aquellos que lastimaron a su pequeña hermana. Bankai, igual tienda de Urahara igual, Kisuke, ¿por qué estás nervioso? ¿Qué está pasando? Preguntó Yoruichi seriamente al tendero, quien repentinamente había bajado al sótano, y estaba mirando el portal fijamente. Dicho portal se encontraba cerrado, sin embargo, había aparecido una extraña niebla negra. ¿Qué es eso? Preguntó Yoruichi. Ese es el asunto, Yoruichi-san, no lo sé, respondió sinceramente el tendero. Igual sociedad de almas igual, Mayuri-sama, hay una extraña concentración de Reiatsu en el distrito 1, norte del Rukongai, informó Nemu al mencionado capitán. MMH. No importa, dijo concentrado en su último proyecto con las Hikonga, y manda a alguien a revisarlo. Mayuri-sama, el Reiatsu desconocido se está extendiendo rápidamente hacia 2 distritos más. Esto hizo que Mayuri dejara su trabajo de lado. Nunca había escuchado de un Reiatsu capaz de dispersarse a esa velocidad, además de que según sus informes no había ninguna presencia inusual en el Sereitei, la cual podría ser la causa de dicho Reiatsu. El Reiatsu, que primero estaba concentrado solamente en el distrito, rápidamente se empezó a extender y en poco menos de un día cubría completamente todos los 320 distritos del Rukongai, lo que implicaba que aquel gigantesco Reiatsu había rodeado completamente al Sereitei. Al percibir esa gigantesca cantidad de Reiatsu, prácticamente todo el Sereitei entró en pánico y mandaron a los capitanes y tenientes a investigar los distintos puntos donde el Reiatsu se concentraba, los cuales curiosamente eran los más peligrosos de todos. A través de la niebla solo se pudieron divisar 3 figuras, 2 negras y una blanca. Sin embargo, no pudieron encontrar nada sospechoso, solo una increíblemente densa niebla. Con el paso del tiempo la niebla poco a poco se fue dispersando y tras una semana desapareció nuevamente, sin dejar rastro alguno de su procedencia. Y así, después de la limpieza el Rukongai por parte de esa extraña niebla negra, la cual duró una semana entera, todos los distritos se habían vuelto una zona pacífica. Más que nada debido a la extraña reacomodación, ya que todas las personas que hacían los distritos peligrosos se encontraban en los distritos 70, 80 de cada grupo y las demás personas se encontraban en los otros 70 distritos. Siendo ahora totalmente seguro pasear por cualquiera de los 280 distritos, ya que si alguna otra persona era considerada peligrosa para la paz de Rukongai era mandada a uno de los 40 distritos restantes por la Asociación de Apoyo al Shinigami Sustituto, un equipo de personas que se había reunido como la policía para proteger a sus seres queridos de cualquier persona que quedara que pudiera hacerles daño. Y debido a que Ichigo era un Shinigami sustituto y había hecho más por ellos que todos los Shinigamis en la historia, decidieron llamar así a su policía en su honor, y debido a que no pudieron pensar en un nombre más corto. Y finalmente, después de hacer el Rukongai una zona segura para su hermana menor, Ichigo pudo continuar su viaje. Porque sí, ese fue el motivo por el que todo eso pasó, simplemente cumplir con su papel como hermano mayor. Lo siguiente que hizo Ichigo fue ir a la casa Shiba, tenía unas deudas pendientes con cierta chica que quería resolver. La vez anterior que estuvo aquí pudo notar algo no tan extraño en Kukaku, que constantemente tocaba donde debería de estar su brazo derecho. Esto era posiblemente algo subconsciente, pero no pasó desapercibido por el chico, quien pensaba que quizás regresarle su brazo era una buena manera de pagar su deuda, aunque para ello necesitaría la ayuda de Inoue. Es la niña del primer capítulo. En el manga tiene una apariencia y en el anime otra, por lo que las mezcle. Su apariencia en Karakura era la del manga y su apariencia en la Sociedad de Almas es la del anime. El Rukongai está dividido por 80 distritos en cada uno de los puntos cardinales. Los niveles 70, 80 se refieren a los distritos del 70 al 80 de la parte norte, de la parte sur, etc. Chapter 3 Capítulo 3. No es tan fácil como parece. Ichigo se acercó a la casa Shiba tranquilamente, con un claro objetivo en mente: pagar su deuda pendiente. Al acercarse vio a Kukaku fumando recargada en una de las columnas fuera de esa casa.
Hola, Kukaku-san, saludó casualmente Ichigo. Vaya, que trae el héroe de la sociedad de almas por estos rumbos, dijo sin malicia alguna. Nada, solo venía a saludar y platicar un poco, dijo Ichigo ligeramente molesto porque le dijeran héroe. Bueno, pues llegas justo a la hora de la comida, dio Kukaku, quédate a comer con nosotros y conversaremos un rato. Muy bien, dijo Ichigo muy emocionado pues casi no había comido nada, excepto unas frutas y dulces que le daban los miembros del Rukongai como agradecimiento, pero aún así era muy poco. La comida pasó tranquilamente, con Kukaku molestando a Ichigo. Ganju apareció a media comida y comenzó a pelear con Ichigo, enfureciendo a Kukaku, la cual los detuvo en el acto y mandó a Ganju a hacer cosas. Después de esto Ichigo estaba dispuesto a marcharse, pero antes de irse tenía que hacer lo que vino a hacer en primer lugar. Kukaku-san, dijo Ichigo en un tono bastante serio. ¿Qué pasa, Ichigo? Preguntó casualmente. ¿Tu brazo, cuándo pasó? Preguntó con un tono gentil. Esto. Lo perdí 3 años antes de conocerte, contesto honestamente, pues quizás ese era el motivo por el que el Shinigami sustituto vino a verla. ¿Cómo lo perdiste? Preguntó Ichigo, pues eso era realmente lo que quería saber. Lo corté yo misma, dijo sorprendiendo al chico. Desde pequeña tenía una extraña enfermedad en el hueso por un hoyo que me atacó. Con el tiempo le fui dando menos importancia y menos importancia a eso. Dijo mientras recordaba el pasado y su voz cada vez sonaba más triste. Hasta que un día mi brazo se tornó oscuro, poco a poco unas manchas negras iban apareciendo por todo el brazo y se iban extendiendo, dijo mientras tocaba lo que quedaba de su brazo. La quinta división dijo que no podía hacer nada debido a que era Reiatsu de un hoyo lo que me estaba consumiendo el brazo, así que decidí cortarlo antes de que afectara al resto de mi cuerpo. Ya veo, dijo Ichigo pensando, muchas gracias por la comida. No te preocupes, es lo menos que puedo hacer para el héroe de la sociedad de almas, dijo sonriendo aún con una mirada melancólica. Lamento haber hecho que recordaras eso, dijo Ichigo. No pasa nada, no es como si hubiera una manera de haberlo evitado. Tras esto Ichigo se fue de regreso al mundo humano, específicamente a buscar a Orihime. Ella le había dicho que reconstruyó el brazo de Grimhou y pensaba que tal vez sería capaz de regresarle el brazo a Kukaku, pero entonces recordó su enfermedad. Si Orihime curaba su brazo, entonces este tendría el tamaño que tenía cuando era una niña. Ichigo maldijo mentalmente, si no encontraba la manera de curar el brazo de Kukaku, no serviría de nada hacer que Inoue lo hiciera regresar. El pagar sus deudas ahora parecía mucho más complicado que antes. Ichigo pensó en sus opciones, luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Casi inmediatamente contestaron. ¿Quién es? ¿Qué quieres? Contestó con su usual voz Hirako Shinji, capitán de la quinta división. Soy yo, quería pedirte un favor, contestó directamente Ichigo. ¿Qué clase de favor? Preguntó Shinji. Quisiera que me enseñaras algo de Kido, dijo Ichigo sin dar más detalles. ¿Y en qué nivel estás? Preguntó Shinji para preparar un entrenamiento adecuado. El más básico posible, respondió Ichigo con completa sinceridad. No me jodas. Gritó enojado Shinji, para enseñarle a alguien con tu nivel no se necesita al capitán de la división 5, ve con los chicos en el mundo humano y pídeles ayuda. ¿Realmente crees que me van a ayudar? Preguntó Ichigo sarcásticamente. Pues en eso tienes razón, no creo que nadie te quiera dar ayuda solo porque sí, a menos de que les recuerdes a Aizen, pero no es tu estilo, además de que casi todos se fueron de vacaciones, dijo, comenzando a pensar en las opciones sin dejar de lado su tono despreocupado. Quizás Lisa, pero es una muy mala idea dejar que ella te entrene por sí sola. ¿Por qué? Preguntó extrañado Ichigo. Solo digamos que habla dormida y que ha soñado contigo, la respondió Shinji. Me da miedo preguntar sobre los sueños, dijo Ichigo en tono temeroso. No lo hagas, aún estoy intentando borrarlos de mi mente, contestó en un deprimente. Por otra parte, dijo, regresando a su voz usual, también puedes provocar a mi hermana para que te entrene. ¿Tienes hermanas? Preguntó Ichigo, puesto que no conocía a ningún familiar del Bizarre. Es Iori, no es mi hermana sanguínea, pero con el tiempo le tomé un cariño fraternal, dijo Shinji, pero por otra parte eso también es preocupante. ¿Y ahora por qué? Preguntó Ichigo, algo temeroso de la respuesta. Créeme, no querrás estar en medio de la batalla entre Lisa y Iori cuando Lisa empiece a hablar de más, dijo Shinji.
¿No se arreglaría solo con correr fuera de su alcance? Dijo Ichigo. Si te crees lo suficientemente rápido adelante, solo espero que si algo sale mal Hachi esté cerca. ¿Y dónde está Hachi? Preguntó Ichigo. Cierto, se fue de vacaciones con el resto a Kioto, dijo Hirako. ¿Y por qué Hiyori y Lisa no fueron? Alguien se tenía que quedar a cuidar la base y ellas dos perdieron piedra, papel o tijeras, explicó. Demasiado conveniente, pensó Ichigo ante la situación. Ichigo no sabía qué responder, así que simplemente le agradeció por la ayuda y colgó el teléfono. Después se fue a casa, llevaba un buen tiempo fuera y no quería preocupar mucho a su familia. Al otro día iría a la base de los Bizard, donde se enfrentaría al mayor peligro que enfrentaría en su vida. Los celos de una mujer. Igual esa noche Ichigo se recostó en su cama cansado. Al día siguiente iría a buscar a los Bizard y les pediría ayuda, no quería deber nada más a la sociedad de almas. Fuera de su ventana una figura lo observaba atentamente. Ryuka entró por la ventana del Shinigami sustituto una vez había oscurecido y el chico se encontraba profundamente dormido. Creo que debería de poner fin a esto, ¿cierto Ichigo? Preguntó para sí misma frente a la cama del peli naranja. Después de la pelea de Ichigo contra Jinhou, ella se allí sin despedirse. A pesar de haberse ido, y de esperar que todos fueran olvidados por el chico, mantuvo la parte del poder de Ichigo con ella. Como una última esperanza de que algún día se encontrarían de nuevo y podrían estar juntos. Pero ahora veía que se trataba de un sueño imposible, ya había alguien en el corazón de Ichigo, ese espacio que tanto deseaba ocupar ya estaba lleno. Así que lo decidió. Decidió regresar el Reiatsu que Jinhou le había dado y después de eso morir. Pero cuando llegó el momento no fue capaz de hacerlo, el poder de Ichigo dentro de ella era lo que más apreciaba en la vida, no quería cortar el último vínculo que tenía con él. Así que se fue a cumplir la otra parte de su plan, morir. Pero esto no era tan fácil como se pensaba, ya que si moría su alma simplemente saldría de su cuerpo e Ichigo la buscaría para enviarla a la sociedad de almas. Por eso tenía un plan, buscar a un Olou lo bastante grande como para que se la tragara entera y esperar que Ichigo lo destruyera, acabando así tanto con su cuerpo como con su alma. Y finalmente lo encontró, el Olou fue directamente hacia ella debido a su alta energía espiritual, pero ella no hizo nada. Simplemente cerró los ojos mientras lágrimas caían de ellos mientras recordaba el rostro de Ichigo. Fue bueno volver a verte Ichigo, fue su último pensamiento antes de que el Olou saltara sobre ella con toda la intención de devorarla. Pero la suerte realmente no estaba de su parte, pues el golpe nunca llegó. ¿Qué demonios estás haciendo? Esa cosa estuvo a punto de matarte, dijo Ichigo apareciendo frente a ella. Ichigo, fue todo lo que pudo decir. ¿Por qué me ves así? Preguntó el sustituto. ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz temblorosa. Pues vine a salvar tu trasero, contestó. ¿Qué demonios haces aquí? ¿No te estabas quedando con los demás? ¿Cómo sabes eso? Preguntó asombrada Ryuka. Desde que los conocí, en ningún momento he olvidado tu Reiatsu, ni el de los chicos tampoco, y desde que recuperé mis poderes, siempre he sentido cada uno de ellos, siempre supe dónde estaban, contestó. Idiota, dijo mientras más lágrimas caían, creí que nos habías olvidado. Eso es imposible, dijo Ichigo mientras se acercaba a ella, yo nunca los voy a olvidar, todo esto fue posible gracias a ustedes. Lo sé, pensó Ryuka. Entonces puso su mano en el pecho de Ichigo, deteniendo su avance y sintiendo tanto su calor como su Reiatsu, el cual inconscientemente seguían pasando del cuerpo de Ichigo al suyo. Ahora estoy bien, dijo Ryuka, será mejor que regreses con ellos, deben de estar preocupados, dijo Ichigo antes de despedirse y regresar a su casa. Realmente maldecía su suerte, ahora no sería capaz de morir. Eso haría que Ichigo se entristeciera mucho y eso era algo que ella no podía permitir. Igual al día siguiente Ichigo se levantó temprano, comió un desayuno servido por Yuzu y fue rápidamente a la base de los Bizard. Según Hirako, la mayoría de los Bizard se habían ido a Kioto de vacaciones, excepto por Hiyori y Lisa, así que su única opción era conseguir que ellas dos le ayudaran a controlar su Reiatsu y le enseñaran Kido básico. Así que quieres que te entrenemos, dijo Lisa en su tono usual, sin quitar la vista de su revista erótica. Me da flojera, que te enseñe Shinji, dijo Hiyori en tono cansado.
De hecho le estaba pidiendo ayuda a Lisa, no a ti, dijo Ichigo con intenciones de provocar a Iori. ¿Y por qué crees que ella sabe más acerca del Kidou que yo? Preguntó indignada Iori. Porque ella evidentemente tiene mayor control sobre el Reiatsu, contestó Ichigo. Ante esto Lisa puso una pequeña sonrisa de superioridad. De acuerdo, te enseñaré lo que pueda, dijo Lisa en su tono usual, algo feliz que alguien con el poder de Ichigo la hubiera halagado. Espera un momento, yo soy mejor controlando Reiatsu y te lo voy a comprobar, dijo Iori molesta ante el comentario de Ichigo. Los tres bajaron a la zona de entrenamiento. Igual sociedad de almas igual Hirako Shinji sintió un repentino escalofrío. ¿Qué pasa, capitán? Preguntó Inamori Momo. Nada, dijo en un tono tranquilizador. Espero que tú lo logres, Ichigo. Igual zona de entrenamiento Bizarre igual, Adou número 33. Fuero azul, dijo Lisa. ¿Eso es todo? Yo puedo crear uno 3 veces más poderoso, dijo Iori. La clase de Ichigo se había convertido en una competición entre Iori y Lisa para saber quién podía crear los Adou más destructivos. Ya iban 32 Adou y sorprendentemente iban casi empatadas. Te mostraré un verdadero Adou, dijo Iori mientras se podía su máscara Oyou, una táctica que le permitía usar su Reiatsu de Oyou para crear Adou mucho más poderosos. Adou número 33. Fuego A. Iori se detuvo repentinamente justo antes de lanzar de Adou. ¿Iori? Preguntó Ichigo. Entonces de la máscara de Iori comenzó a salir una gran cantidad de lo que parecía ser hueso líquido y comenzó a cubrir lentamente a Iori. Chapter 4 nota. Puede ser que, quizás, a lo mejor de aquí en adelante se vean algunos temas maduros. No temas maduros, sino maduros con las. Es decir, temas más pervertidos, nada explícito, pero quizás en un futuro cambie el rating de TAM, solo por si acaso. Esto empezaría en el siguiente capítulo, o quizás un poco más tarde, pero bueno, antes de poner ese tipo de cosas primero hay que crear la situación y una relación lo suficientemente buena entre los participantes para que no sea algo extraño, ni fuera de lugar. Doy este aviso por si repentinamente no se encuentras este fic en rating de Kamasate capítulo 4. Un poco de autosinceridad. Caminando sumido en sus pensamientos se encontraba Hirako Shinji, capitán de la 5ª división de Gotei 13. ¿Preocupado? Preguntó Kensei apareciendo repentinamente. Un poco, sabes que es un movimiento peligroso, respondió Shinji. Y el único movimiento que tenemos y que vamos a tener alguna vez, respondió Kensei. Aún así, si Ichigo no consigue darles un lugar al cual pertenecer, quizás no puedan ser salvadas. Igual zona de entrenamiento Bizarre igual, ¿qué demonios está pasando? Preguntó Ichigo al ver a Iori en ese estado. Su Oyou se está revelando, dijo Lisa en su tono usual, mientras sacaba su espada y se preparaba para pelear. ¿Qué? Preguntó Ichigo, quien pensaba que ellos ya tenían a sus Oyou bajo control. ¿Ya ha pasado antes? Sí, pero se supone que ya debería de estar bajo control, contestó Lisa. Solo una vez había pasado. Yachi encerró a Iori en una prisión y luchamos con él para contenerlo, como hicimos contigo. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Ichigo mientras veía como esa cosa blanca estaba a punto de cubrir completamente el cuerpo de Iori. Tenemos que contenerla, de otra manera empezará a destruirlo todo y saldrá a la superficie, explicó Lisa. En el peor de los casos su energía afectará a nuestro Oyou y uno de nosotros también empezará a... Risa no fue capaz de terminar la oración, pues en su cara parte de la máscara también había aparecido, a igual que un agujero en su pecho desde donde algo parecido a hueso líquido caía. Maldición, pensó Ichigo, estaba en una situación crítica. Si fue como pasó con él, tenía que mantenerlas a ambas controladas hasta que cada una ganara su propia batalla interna. Pero ninguno de los otros Bizarre se encontraba en ese momento y tardarían más de una semana en regresar, así que él se tenía que encargar de la situación. Ichigo liberó su Bankai y se preparó para la batalla. La ventaja de Ichigo era su velocidad, la cual le permitía pelear con ambas simultáneamente. Pero tras 14 horas de pelear sin descanso contra dos Bizarre poseídos por su Oyou interno, su velocidad realmente no importaba mucho e Ichigo en ese preciso momento no se sentía lo suficientemente seguro como para ponerse su máscara Oyou. La pelea no se podría decir era justa. Ichigo estaba peleando al mismo tiempo con Iori y Lisa, mientras a su vez estas tenían una pelea interna contra su propio Oyou por el control de sus cuerpos.
Al principio la pelea no había sido tan difícil. A diferencia de la pelea que tuvieron los Bizard para controlar a Ichigo, ahora no estaban contenidos en un pequeño lugar, tenían toda la zona de entrenamiento para pelear, cosa que Ichigo aprovechaba, ya que gracias a su velocidad podía esquivar y alejarse del peligro rápidamente. Sin embargo, era un vs2. Y aun en un espacio tan abierto era muy difícil, y tras 14 horas de pelea ininterrumpida Ichigo se encontraba muy cansado y también frustrado por no poder hacer nada por las personas que una vez le ayudaron a vencer a su propia oscuridad. Mientras estaba pensando en esto, Lisa rápidamente saltó hacia él. Ichigo lanzó un Getsuga Tensou directamente hacia ella, que sumado a la velocidad con la que se acercaba la mandó a volar. Ichigo fue rápidamente hacia Iyyori después de mandar a volar a Lisa. Pero Iyyori saltó repentinamente e Ichigo no fue capaz de esquivar su ataque, así que lo bloqueó. Sin embargo, Iyyori era demasiado fuerte para simplemente bloquear su ataque y contraatacar, además de que la velocidad de Ichigo se había reducido mucho debido al cansancio, así que Ichigo quedó atrapado entre las garras de Iyyori y el suelo. «Vamos, Iyyori», gritó Ichigo a la Iyyori que tenía frente a él. «Si no puedes ganarle a eso, ¿crees que me puedes ganar a mí?», gritó Ichigo lleno de frustración. Realmente no esperaba una respuesta, sin embargo, tenía que liberar algo de su estrés, o de lo contrario seguramente moriría en esa pelea. Entonces algo en la Iyyori que tenía frente a él cambió, se pudo ver como parte de la máscara se agrietó, cosa que Ichigo aprovechó para escapar, antes de que Iyyori diera un extraño rugido y continuara con su ataque. Entonces fue cuando se dio cuenta de que la conciencia de Iyyori no se había desvanecido del todo. Y a pesar de que Iyyori no estaba usando una espada, Ichigo pudo sentir lo que sentía en su ataque. Miedo. Se alejó rápidamente de Iyyori y se dirigió hacia Lisa, la cual venía hacia él. Usando su espada detuvo su ataque y se gritó lo suficientemente fuerte para que Lisa lo escuchara. ¿Y tú qué, Lisa?, gritó Ichigo nuevamente. «No me digas que vas a perder contra esa cosa, parece que después de todo sigues siendo débil». En la máscara de Lisa también apareció una grieta, que la hizo detenerse por un momento para después regresar al ataque. Si su conciencia no se había desvanecido del todo en su mundo interno, quizás existiera un modo para sacarlas de allí. Pero el problema seguía siendo el mismo. ¿Cuál era ese modo? Lo único que podía hacer era gritar con la esperanza de que ellas escucharan su voz y reaccionaran, pero no lo conseguiría gritando cualquier cosa. Tenía que gritar algo que las tranquilizara lo suficiente. Aún en medio de la pelea, Ichigo hizo todo lo posible por recordar lo que Shinji le había contado acerca del pasado de todos. Flashback. Ichigo lo llamó Shinji cuando este llegó a la oficina de Shinji. ¿Me mandaste llamar?, preguntó Ichigo, pues le pareció muy extraño que repentinamente un mensajero le dijera que el capitán de la quinta división quería hablar con él. «Sí, es algo importante», dijo con un tono peculiar en el importante. «¿Importante?», preguntó en el mismo tono que Hirako había usado. «Sí, quizás no lo sea para ti, pero sí para mí. Es acerca de lo que pasó cuando Aizen nos traicionó», dijo en un tono inusualmente serio. «¿Y por qué es importante que yo sepa eso?», preguntó muy extrañado Ichigo. «Solo digamos que lo es, además quizás te sea muy útil en un futuro». Diciendo esto como única explicación, Hirako comenzó su relato, acerca de lo que había pasado hace más de 100 años y cómo fueron afectados por ello. Fin del flashback. Que quizás me sería útil, ese maldito sabía que esto iba a pasar. Eran los pensamientos de Ichigo, pero fue interrumpido por un ataque de Lisa. Ichigo bloqueó su ataque y contraatacó, haciéndole un gran corte en el brazo, el cual sanó inmediatamente. Al ver esto, Ichigo decidió usar el borde de su espada para golpear a Lisa y mandarla a volar. Pero no tuvo tiempo para responder, pues Iyyori saltó hacia él en el instante en que Lisa salió volando. Ichigo cargó su espada con un Getsuga Tensou y golpeó a Iyyori directamente al tiempo que lanzaba un segundo Getsuga Tensou, lo cual causó que ésta volara mucho más lejos de lo normal, lo cual le daba tiempo para intentar algo con Lisa. Recordando lo que le contó Shinji, se acercó lo más rápido que pudo a una algo aturdida Lisa y la atacó, causando que ella usara su brazo para defenderse, quedando muy cerca el uno del otro. Entonces Ichigo hizo su movimiento. «No tienes por qué ser fuerte todo el tiempo», le dijo Ichigo con una voz muy suave, pero lo suficientemente alta, con la esperanza de que Lisa pudiera escucharlo. «Para eso estoy, y yo, cuando ya no tengas fuerza yo te prestaré la mía, no te voy a dejar sola nunca».
Eso le pareció lo más adecuado ya que en este momento no podía decir que todos la ayudaran ya que él era el único disponible. Entonces la máscara que cubría el rostro de Lisa se empezó a partir lentamente en pedazos, hasta que no quedó nada y Lisa regresó a su estado normal. Pero Ichigo no tenía tiempo para descansar, pues aún tenía que pelear con Iori, quien ya se había recuperado del golpe y estaba corriendo hacia él. Ichigo esta vez la interceptó en vez de esperar por ella. ¿Y tú qué? Dijo Ichigo, ¿vas a seguir perdiendo el tiempo o voy a tener que entrar en tu jodida cabeza a sacarte? Dijo antes de golpearla con la mano libre, causando más grietas en su máscara. Iori se detuvo un momento y después respondió a esto con una patada lateral por la izquierda que Ichigo detuvo justo antes de darle un nuevo golpe. Después de analizar todo lo que Shinji le había dicho y pensar el algo que decir que pudiera detenerla, habló en el mismo tono que le habló a Lisa. No tienes por qué hacértela fuerte, todos tienen derecho a llorar, le dijo Ichigo. No te preocupes, nunca más estarás sola y aunque todos te abandonen yo no lo haré, de lo contrario ¿quién podría ser mi maestra? Tras decir esto, al igual que pasó con Lisa, la máscara de Iori se partió en pedazos poco a poco hasta que Iori regresó a su forma original. Habían pasado más de 15 horas desde que comenzó todo e Ichigo también se encontraba exhausto. Las cargó a ambas fuera de la arena y las recostó en el piso, después se acostó él también, pero algo alejado de ambas. Me pregunto si recordaran lo que les dijo, pensaba Ichigo, aunque realmente esperaba que no. No creo que pase nada por haber revelado algo de mis sentimientos, pensó con el mayor optimismo que pudo y cayó rendido ante el cansancio. Nota. Todo lo relacionado a Lisa y a su miedo a ser débil salió realmente de ningún lado. Lo saqué de una pequeña escena que hubo entre Lisa y Kyoraku cuando llegan a Karakura en la batalla contra los Arrancar. Quizás si viera nuevamente los capítulos de cierta saga de Bleach y o leyera el manga podría encontrar algo más sobre esto, pero sinceramente me da demasiada flojera. Además voy a continuar con este miedo de Lisa para fines prácticos, además de que tengo planeada la mayor parte de la historia de Lisa basándome en ese temor fobia trauma. Chapter 5. Muchas gracias a todos los que dejaron un review en el capítulo anterior. La verdad tenía pensado publicar un capítulo de alguna otra historia primero, pero mejor decidí seguir con esta debido a los reviews. Porque un review significa que a alguien le gusta o le interesa lo suficiente tu historia como para dejar un comentario. Por otra parte, estuve pensando demasiado en otra historia, lo cual no estoy muy seguro de publicar. Sería alguien Xarem y sería de Toaru Mahutsu no Index. ¿Qué les parece la propuesta? Por si alguien lo pregunta, el motivo de hacer mis historias alguien Xarem siempre es simple y se resumen en 3. 1. Hay muy pocas historias de este tipo y creo que debería de haber más debido a la cantidad de versiones que pueden tener para que pasen las cosas. 2. Porque es posible crear una historia de un harem, sobre las series en las que se basan mis historias harem, y es divertido escribir una historia compleja, por lo menos a mí me parece compleja, debido a que debes de desarrollar todos los personajes importantes antes de centrarte en el harem y no debes dejar a nadie de lado por mucho tiempo. 3. Y lo más importante, es el tipo de historias que se me ocurren. Capítulo 5. Plan harem. Al día siguiente los 3 habitantes de la base Bizard se levantaron increíblemente cansados y dudando seriamente si serían capaces de empezar el entrenamiento ese día. Después de desayunar bajaron hacia la zona de entrenamiento donde la situación llegó a un punto muerto al ver el área destrozada. El ambiente era muy extraño, ya que ninguno de los 3 mencionaba la repentina pelea interna que tuvieron contra su yo interno Iori y Lisa, y por su parte Ichigo tampoco se sentía capaz de preguntarles, además de que no eran capaces de hacer como si nunca hubiera pasado nada. El silencio incómodo fue roto por el sonido del celular de Ichigo. Moshi contestó Ichigo el teléfono. Era un Keigo increíblemente feliz invitándolo a una fiesta. Lisa y Iori observaron algo cansadas a Ichigo hablar por teléfono, ambas demasiado sumidas en sus pensamientos para notar que la otra también miraba a Ichigo. Cuando Ichigo terminó de hablar se dirigió directamente hacia ellas y les pidió retrasar el entrenamiento unos días, ambas aceptaron, por lo que se decidió tomar un descanso del entrenamiento. Lo cual no se puede considerar un descanso ya que el entrenamiento en sí, ni siquiera había comenzado.
Pero esto no era algo del todo malo, porque si bien ahora tendría que esperar otra semana para empezar a aprender Kidou, ahora tendría tiempo para pagar las deudas que tenía con sus amigos. Ya que durante la semana que estuvo haciendo limpieza en el Rukonga y sus amigos hicieron sus exámenes y todos lograron pasarlos incluso Keigo, por lo que iban a hacer una fiesta ese fin de semana y como forma de agradecimiento por toda su ayuda Ichigo la iba a pagar, y ya de paso a divertirse con sus amigos, lo cual también sería una especie de despedida ya que él no entraría a la universidad junto a ellos y posiblemente se verían mucho menos. La fiesta fue bastante animada y se llevó a cabo en un restaurante. Keigo, Tatsuki, Mizuhiro, Chizuru, Orihime, Sado, Ishida e Ichigo. Ellos fueron los únicos participantes de esa pequeña fiesta llena de bromas, chistes, burlas y historias de Ichigo sobre sus aventuras, las cuales contó sin problemas y con detalles a sus amigos. De estos amigos Tatsuki fue la más feliz de finalmente saber qué había pasado con Ichigo durante ese tiempo, aunque sabía que había cosas que no le había dicho, pero los detalles podrían esperar. Tras 7 horas poco a poco se fueron retirando cada quien a su casa, hasta que solo quedaron Orihime e Ichigo. Al ver que quedaban solamente ellos dos, también decidieron partir, pero como ya era muy tarde Ichigo decidió llevar a Inoue a su casa primero. Durante todo el trayecto hubo un silencio. Para Ichigo un silencio pacífico, pues tras lo que pasó en sus aventuras como Shinigami, paz era algo que aprendió a disfrutar mientras durara. Para Inoue era un silencio incómodo ya que ella sabía que Ichigo no entraría a la escuela junto a ellos y que ahora lo vería mucho menos que antes. Por lo que finalmente estaba preparada para confesarse. Si no se lo decía en ese momento, no sería capaz de decírselo nunca. Bueno, hemos llegado, dijo Ichigo sacando a Inoue de sus pensamientos, cierto, gracias Kurosaki-kun, le agradeció Inoue sonriente. Será mejor que entres pronto, parece que va a llover, dijo Ichigo mientras comenzaba a caminar hacia su propia casa. Espera. Gritó repentinamente Inoue antes de que Ichigo fuera capaz de dar más de 2 pasos. ¿Qué pasa? Preguntó el chico algo extrañado por el grito. Es que, ¿te pasa algo Inoue? Preguntó un poco preocupado el pelinaranja al ver a Orihime con la cara roja. Yo te amo Kurosaki-kun. Le dijo finalmente Orihime. Ichigo se quedó sin palabras ante esta confesión, la única reacción que tuvo fue sonrojarse ligeramente. Sabía que la chica se sentía atraída hacia él, pero nunca imaginó que se sentía atraída en ese sentido, más bien pensó que como a un hermano mayor, sobre todo por lo que pasó con el hermano de Inoue poco después de conseguir sus poderes la primera vez. Inoue, pero no puedo ser tu novia, dijo Inoue interrumpiéndolo. ¿Qué? Preguntó Ichigo ante la nueva declaración de Inoue. Que no puedo ser tu novia, repitió Orihime, esa en una muy extraña confesión, ¿sabes? Le dijo Ichigo un tanto confuso. Pero es que si todas resultan estar enamoradas de Kurosaki-kun y me hago su novia, las demás quedarán muy tristes y eso me pondría triste, así que la única opción es que todas nos hagamos novias de Kurosaki-kun a la vez, explicó sonriente su lógica Inoue. ¿Todas? ¿Y ahora de qué estás hablando? Preguntó Ichigo confundido mientras intentaba comprender la línea de pensamientos de Orihime. A mí, a Kuchiki-san, a Tatsuki-san y a cualquier otra chica que esté enamorada de Ichigo, respondió mientras usaba los dedos para contar a cada una de las chicas que ella sabía estaban enamoradas de Ichigo. ¿Y qué te hace pensar que ellas están enamoradas de mí? Preguntó un tanto dudoso Ichigo. Es que yo estoy enamorada de ti, respondió sonriente Orihime. Ichigo simplemente se sonrojó al escuchar la confesión tan directa de Inoue nuevamente. Así que soy capaz de identificar con una precisión del 100% cuáles de mis amigas están enamoradas de ti, finalizó Inoue. Creo que es mejor que me vaya, dijo Ichigo mientras comenzaba a caminar rumbo a su casa. Nos vemos después, Kurosaki-kun, no te preocupes. Yo me encargo de crear el plan para tu harem. Gritó Inoue cuando Ichigo se había alejado un poco. Harem, esa palabra resonó fuertemente en la cabeza de Ichigo por el resto de la noche. Chapter 6. A quienes se puedan estar preguntando dónde está Rukia. O algo parecido. La relación de Ichigo con Rukia y Orihime ya ha avanzado en el anime / manga lo suficiente como para meterlas al harem casi sin agregar nada, casi. Por lo que Rukia va a tener que esperar un buen rato para que se empiece a desarrollar, pero como no quiero dejar a nadie de lado si va a aparecer,
Pero no va a tener relevancia hasta que sea su turno, así como cualquier otra chica que haya mencionado en el capítulo piloto. Como Riruka, la que apareció, hizo su escena y desapareció y volverá cuando sea su turno nuevamente. Capítulo 6. Un sentimiento complicado. En lo profundo de la base Bizarre se encontraba cierto chico pelinaranja, junto a cierta chica rubia y cierta chica pelinegra. Habían pasado 3 días desde fiesta que Ichigo tuvo como pago a sus amigos por su ayuda y por lo tanto 3 días desde la última vez que vio a sus amigos y de la extraña declaración / propuesta de Inoue. La declaración / propuesta de Inoue lo había dejado muy impactado, pero sobre todo confundido por lo que había estado evitando pensar en eso. El día tras esa extraña declaración / propuesta había comenzado su entrenamiento sobre Kidou con Lisa y Iori. Entrenamiento en el que era extrañamente bueno. Y aunque tras la pelea con Zangetsu en la que aprendió el Getsuga Tensou final adquirió un gran control sobre su Reiatsu, teniendo en cuenta lo difícil que todos dicen que el Kidou es, incluso tras años practicando, era extraño que a él le pareciera tan fácil. Aunque también decían que era algo muy difícil y tardado conseguir el Bankai y él lo consiguió en 2 días. Por esto mismo es que estaba bastante tranquilo, debido a que el entrenamiento que pensó tardaría meses posiblemente sería capaz de lograrlo en una semana. Además de que no solo lo tenía ocupado el entrenamiento, sino sus entrenadoras debido a que ambas estaban actuando un poco diferente de lo que recordaba. El comportamiento de Iori había cambiado notablemente desde ese día. Ahora era mucho más extraño que antes. A veces se comportaba extrañamente amable y tímida y a veces era más violenta e irracional que de costumbre. Al contrario de Iori, el comportamiento de Lisa no cambió mucho. Cuando entrenaba con Ichigo simplemente se acercaba mucho más de lo necesario a el chico y mientras no lo estaba entrenando, se mantenía sentada leyendo una de sus revistas eróticas en la zona de entrenamiento mientras ocasionalmente observaba a Ichigo cuando pensaba que este no lo notaba. Lo que no sabía era que Ichigo sí lo notaba, al igual que lo notaba durante su entrenamiento para controlar su Oyou. Y aunque siempre encontró extraño que Lisa lo observara constantemente por algún motivo no le resultaba molesto, el problema es que ahora no parecía querer disimularlo y el no saber por qué a Lisa repentinamente no le molestaba que Ichigo supiera que lo observaba resultaba un tanto molesto. Por muy extraño que suene. Por otra parte, este entrenamiento no era tan duro como el que tuvo para controlar su Oyou. Ahora solo consistía en escuchar atentamente a Iori o Lisa, la que lo estuviera ayudando en ese momento, y realizar sus instrucciones lo mejor posible, en lugar de pelear hasta casi morir usando un poder que no era capaz de controlar. Hasta ahora le era posible usar Ado hasta el 33 y Bakudou hasta el 20, pero no había dominado más que 3 Ado y 5 Bakudou. El resto solo los podía hacer pero eran bastante débiles en comparación a los de sus maestras, y eso que sus maestras eran Shinigamis solo un poco arriba de promedio en lo que a Kidou se refería. Y como cada vez se va haciendo más complicado el controlarlos, posiblemente le tomaría mucho más que solo una semana para dominar todos, pero su intención no era esa, sino comprender el uso de Kidou básico para que Shinji le enseñe Kidou avanzado. Tomando lecciones directamente de Shinji posiblemente sería mucho más rápido controlar el Kidou. Pero eso sería en un futuro. Por ahora tendría que seguir con las clases con Iori y Lisa y lo más importante, el lograr sobrevivir para contarlo. Porque sinceramente no era tan fácil el vivir con ellas dos en esa base. Muchos chicos pensarían que el estar en una casa solo con 2 chicas por una semana sería como el paraíso, pero para Ichigo era peor que el infierno y él había visitado el infierno en persona así que sabía de lo que hablaba. Especialmente debido a Iori, quien como ya había dicho se comenzó a comportar de manera muy extraña desde que eso pasó. Por otra parte también fue culpa suya al haber aceptado ir a vivir con ellas durante el tiempo que durara el entrenamiento. Y lo convencieron con la excusa de que tener que ir a su casa todos los días sería una pérdida innecesaria de tiempo. Y como Ichigo era lo suficientemente estúpido para creer en eso, aceptó el ir con ellas a vivir aprovechando que tenían espacio de sobra. Oye, te estoy hablando. Gritó furiosa Iori sacando a Ichigo de sus pensamientos. Disculpa, ¿me decías? Respondió Ichigo lo más respetuosamente que pudo. No sabía exactamente en qué humor estaría la chica. ¿Que si quieres tocino con el desayuno?
Preguntó muchísimo más calmada y de manera un tanto amable Iyori en un cambio de humor bipolar que Ichigo se estaba acostumbrando a ver. Sí, gracias respondió el chico en un tono más neutral, tras comprobar que se encontraba extrañamente tierna y no misteriosamente enojada. Los cuales eran los dos únicos estados de ánimo que Iyori había tenido desde eso. O se comportaba de una manera muy amable y hasta tierna con Ichigo o decidía que simplemente golpearía al chico, le gritaría y posteriormente lo ignoraría porque no tenía ganas de ayudar a un Shinigami sustituto inútil que nunca habría salido de la academia, lo cual decía muy seguido. Lo curioso del caso era que el cambio entre estos dos estados de ánimo se debía casi siempre a la intervención de Lisa, la cual desde eso tenía la costumbre de insinuársele a Ichigo de manera muy variadas que siempre causaban algo de Iyori. Ese algo seguía los siguientes pasos. 1. Hablar con Ichigo y entrenarlo de la mejor manera posible hasta la intervención de Lisa. 2. Ver cómo Lisa se acerca de manera inadecuada a Ichigo. 3. Pensar sobre por qué demonios le molesta tanto que eso suceda. 4. Olvidar el motivo y simplemente separarlos de algún modo que siempre resulta ser golpear a Ichigo. 5. Gritarle que es un idiota por lastimar sus sentimientos. 6. Darse cuenta de lo que hizo, decir una excusa rápida y alejarse del lugar hasta tranquilizarse. Ese proceso se llevaba a cabo veces por día. Lisa por su parte ocupaba ese tiempo en darle lecciones de Kido a Ichigo y hablar con él. Ichigo posiblemente era la persona con la que Lisa había hablado más desde lo que pasó con Aizen hace más de 100 años. Ese día ella había perdido todo y se cerró a sí mismo al igual que Iyori. El corazón de ambas había estado encerrado durante demasiado tiempo para evitar que sus Oyou las atacaran y ahora ese Shinigami sustituto que había llegado a ellos por ayuda había sacado esos corazones de su prisión. El problema era que una no tenía ni idea de que esto había pasado y la otra no sabía cómo aceptar que eso pasó. Lisa no tenía ni idea de cómo acercaré al chico, por lo que sacó inspiración de sus revistas y como la mayoría de sus revistas eran eróticas, más que conquistar a Ichigo Lisa estaba seduciendo a Ichigo, pero no era consciente de ello. Sobra decir que ninguna de ellas tenía experiencia alguna con un sentimiento tan complejo como el amor. Aquí tienes, dijo Iyori en su no usual tono tímido, mientras le entregaba a Ichigo un plato con su desayuno. Desayuno que había preparado personalmente para el chico. Muchas gracias, Itadakimasu, dijo Ichigo antes de comenzar a comer. Quizás el Shinigami sustituto se estuviera acostumbrando a los cambios de humor bipolares de Iyori, pero aún no se acostumbraba a verla actuar tímidamente. Además de que tampoco se podía acostumbrar al hecho de que Iyori y Lisa fueran las que preparaban cada comida turnándose cada día. Y no tenía forma de saber que esto se debía a que Lisa leyó que al corazón de un hombre se llega por el estómago. A Ichigo realmente le gustaría saber el motivo de esto. Pero la última vez que preguntó Iyori cambió de estado de ánimo y le lanzó un cero usando su máscara Oyou. La bipolaridad de Iyori, que a Lisa no le importara que la descubrieran espiando a Ichigo, los desayunos sin explicación, las extrañas pláticas casuales que tenían y muchas cosas más, eran algo usual para Ichigo. Y todo esto se repitió durante el resto de esa semana una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que finalmente la semana terminó, y la separación, que ni Iyori ni Lisa querían aceptar, finalmente llegó. Muchas gracias por ayudarme con esto, dijo Ichigo en la puerta de la base Bizarre dispuesto a irse a casa. No fue nada, dijo Lisa en un tono ligeramente más triste que el usual. Ahora por lo menos sabes lo básico que debería saber un Shinigami, dijo Iyori ocultando su tristeza con su ira. Aún así, con esto mi deuda está aumentando, dijo Ichigo más para sí mismo que para ellas. ¿Deuda?, preguntó curiosa Lisa. Sí, decidí que le pagaría su ayuda a todos los que de alguna u otra forma me ayudaron y eso las incluye a ustedes por ayudarme a controlar mi Oyou. Aunque con esto mi deuda con ustedes ha aumentado bastante, dijo Ichigo. ¿Deudas? Lisa mostró una pequeña sonrisa antes de responder. Tus deudas con nosotras ya han sido pagas cuando tú solo nos ayudaste a controlar nuestro propio Oyou. Pero aún así, ya cállate y no pienses tanto, lo interrumpió en su tono usual Iyori. Dijimos que ya pagaste tus deudas, déjalo así. Pero aún me queda la deuda por enseñarme Kido, dijo Ichigo, causando que Iyori se molestara un poco más. También pagaste esa deuda, así que ya deja de quejarte, contestó Iyori.
Digamos que esa deuda la pagaste al hacernos compañía durante esta semana, dijo Lisa como explicación, de lo contrario dudaba que pudieran convencer al chico. De acuerdo, contestó Ichigo no muy convencido. Ichigo entonces se preparaba para irse cuando recordó algo importante. ¿Van a estar bien ustedes dos solas?, preguntó Ichigo. ¿No crees que nos subestimas demasiado?, dijo Iyori con una vena saltada mientras se preparaba para tomar su sandalia. Me refiero a su Soyo, aclaró Ichigo, causando que la ira de Iyori se disipara. No te preocupes por nosotras, dijo Lisa sonriendo. Era la primera vez que Ichigo veía sonreír a Lisa abiertamente. Sí, gracias a ti no creo que volvamos a tener problemas, eso nuevamente agregó Iyori en un tono algo triste. Tras decir esto la conversación acabó y Ichigo se fue a casa. Al llegar a casa Ichigo se fue directamente a su cuarto después de evitar una patada voladora de su padre y de cenar lo que Yuzu le había preparado. Se recostó en su cama dispuesto a descansar de una semana demasiado extraña, pero por más que lo intentó no fue capaz de dormir. Seguía pensando en el entrenamiento y en lo que había pasado ese día. Ichigo se sentía bastante confundido por lo que ambas dijeron. Gracias a ti, no creo que volvamos a tener problemas con eso nuevamente. ¿Qué significaba esto? ¿Qué hizo Ichigo para que ninguna de ellas tuviera problemas nuevamente con su Suoyou? El chico pensó seriamente sobre esto durante 2 horas y no pudo llegar a ninguna conclusión. Lo que a él le ayudaba a evitar peleas contra su Suoyou y lo que las causaba, eran sus sentimientos, emociones y pensamientos. Sus emociones negativas era algo que alimentaba a su Suoyou, pero también le servían a él como fuente de poder, ya que le gustara o no, cuando se enojaba podía conseguir más poder de lo normal. Sus pensamientos era otro caso, ya que el pensar en la pérdida y el dolor era algo que únicamente le daba fuerza a su Suoyou, aunque desde la pelea contra Tensa Zangetsu era capaz de pensar claramente la mayoría del tiempo. Y los pensamientos tranquilos eran algo que debilitaba a su Suoyou. Fue en parte por esa habilidad para mantener la cabeza despejada que Ichigo no tuvo problemas con su Suoyou durante la pelea que Lisa y Iyori tuvieron contra su propio Suoyou. Aun cuando el Reiatsu que liberaban ambas sí aumentaba el poder de su Suoyou. Sus sentimientos, realmente llevaba años sin pensar en ellos. Ichigo entonces comenzó a pensar en los sentimientos que tenía dentro de sí desde hace años, y en los sentimientos de ellas que pudieron hacerles decir eso. Nuevamente no pudo llegar a ninguna conclusión sobre los sentimientos de ellas, pero notó algo muy extraño sobre sus sentimientos. De entrada, sus sentimientos por Orihime habían cambiado ligeramente tras su declaración/propuesta. Antes tenía un deseo por protegerla de todo y mantenerla feliz, como un hermano mayor, y tras lo que pasó con el hermano de Inoue ese deseo se había crecido exponencialmente hasta ser una prioridad sobre su propia vida. Y ahora ese deseo se había incrementado incluso más, además de que el deseo de estar junto a ella había aparecido junto al deseo de ser él quien cause esas sonrisas que quería proteger, pero ya no como su hermano mayor, sino como algo más. Sobre Rukia sentía algo parecido, excepto que lo que sentía por Rukia no había cambiado nunca, solo que poco a poco se fue haciendo más fuerte hasta llegar donde se encuentra ahora, que es el nivel de Orihime, teniendo más importancia que su propia vida. Sobre Tatsuki, Yoruichi y Kukaku sentía exactamente lo mismo, excepto que hasta ahora no se había dado cuenta, además de que su sentimiento por ellas podían ser los mismo que tenía por Orihime y Rukia ahora, pero no lo eran cuando las conoció. Primero tenía que averiguar qué fue lo que hizo que sus sentimientos cambiaran. Sobre Lisa y Iyori, pues tenía un sentimiento similar. Durante su entrenamiento anterior pudo sentir un sentimiento de soledad y miedo absoluto proviniendo de las espadas de ambas. El sentir eso proviniendo de ambas le creó un deseo de protegerlas al igual que lo que sentía por Inoue al principio, y ese sentimiento no había cambiado, o por lo menos eso parecía durante la pelea que tuvieron unos días atrás mientras estas peleaban con Suoyou, por lo que ese sentimiento de proteger también creció mucho, al igual que el deseo de verlas sonreír y de ser él la causa de esa sonrisa. ¿Podría ser que se haya enamorado? No, no es posible estar enamorado de varias chicas al mismo tiempo, ¿o sí? No sabía, era un sentimiento muy extraño el que tenía cada que pensaba en alguna de ellas, además el pensar en otras chicas como Matsumoto o incluso Nemu, la hija de Mayuri, le causaba ese mismo sentimiento, aun si con algunas era más fuerte que con otras.
Tras pensar en todo esto llegó a la conclusión de que no llegaría a ningún lado si seguía con esos pensamientos en ese momento. Quizás con el tiempo sus sentimientos se aclararían y sería capaz de llegar a algo, pero en ese momento le era imposible. Lo mejor era seguir con sus planes de regresar la ayuda a todos y luego encargarse de ese extraño sentimiento. Tras este último pensamiento Ichigo se quedó dormido. Chapter 7. Lamento mucho la tardanza, pero si algo que no controlo en qué carajos se concentra mi cerebro. Y decidió pasar el tiempo concentrado en Toaru Mahutsu no Index, Katekyo Hitman Reborn, y últimamente la caricatura de Star vs. The Forces of Evil. Ruby X Birch. Todas las chicas mencionadas en el primer capítulo van a estar en el harem de Ichigo. Y eso incluye a Sena. Capítulo 7. Tiempo de volver al trabajo. Un nuevo día amanecía en Karakura. Ese día se cumplía una semana de haber terminado su entrenamiento básico de Kirou y todo parecía indicar que ese sería un día normal para el chico pelinaranja. Como de costumbre su padre lo despertó con una patada voladora que casi logra sacarlo por la ventana, después de agradecerle a su padre por despertarlo con un shoryuken que lo dejó inconsciente, bajó a comer el desayuno que Yuzu le había preparado, comió tranquilamente acompañado por sus dos hermanas y griega. Ya. Normalmente Ichigo se iría a la escuela después de hacer esto por la mañana, pero el problema era que ya no iba a ir a la escuela. Y aunque fuera a ir, estaban de vacaciones. Esta sería por mucho la semana más tranquila que Ichigo había tenido desde que conoció a Rukia hacía más de 2 años. Tras recuperar sus poderes, recibir una cantidad injusta de crédito y empezar su plan para pagar sus deudas. Ichigo había estado bastante tiempo fuera de casa. Primero fue a la Sociedad de Almas, en donde perdió completamente el control de sus emociones y durante toda una semana estuvo cumpliendo su papel como hermano mayor para Yui. Después fue a una clase de Kido con los Bizard que resultó en una pelea mortal con Iyori,